4:45 suena Shakira. Después de las 10 de la noche suena Shakira en el Metropolitano. El concierto de su vida, el concierto soñado, y ahí estamos en Blue Radio. Don Pedro Viveros, ¿cuál ha sido el dolor de cabeza escoja uno, de la semana? Jorge, yo lo resumiría así hoy, cuando me preguntaban eso, para esta sección. Yo creo que el dolor de cabeza es no estar manejando el país en términos generales. Mire usted que el Parlamento pues no ha encontrado un rumbo. Las sesiones que citaron extraordinarias no funcionaron. El presidente de la República no tiene el gabinete completo para poder operar lo que quiere. Hoy las Cortes rechazaron una invitación del señor presidente al Palacio para mantener su independencia. Si usted mira lo que acaba de citar Silvia, para sumarle lo del Chocó, que es un drama terrible. De aquello, sí. La reforma a la salud todavía no pasa y no están pagando las deudas que corresponde, haciendo un esguince a las determinaciones de la Corte Constitucional, el señor ministro de Salud. Y si quiere le sigo diciendo, en todos los niveles del Estado colombiano, me parece a mí que el dolor de cabeza es encontrar la forma de manejar este país, que yo no la estoy viendo. No le encuentro al señor presidente y a su gobierno rumbo en nada, con todo el respeto. Acaba de decir en donde se encuentra una cantidad de cosas que yo pues ya vamos no a ir entendí. Entre otras, Jorge aquí en Alfredo Cundinamarca, sí señor, dijo lo siguiente, que si Trump abría el TLC, él quería que abrieran el TLC y lo acabaran. En Ubaté, Cundinamarca, Sí, en la zona lechera de Cundinamarca. Que el banagrario no sirve, entonces después de 2 años y medio de tener un señor ahí, pues entonces como no sirvió hay que sacarlo. Todas estas cosas me llevan a mí a pensar que en realidad el gran dolor de cabeza hoy es encontrar un punto donde el presidente de la República y su equipo de gobierno encuentre la forma de manejar este país. Las relaciones con Estados Unidos están mal. Hay una cantidad de embajadores que no se han nombrado, otros que están en unos problemas gigantescos. Ahí acaba de llamar la Corte a Roy Barreras a una indagatoria preliminar. El problema con Armando Benedetti, todos los hechos de corrupción. Y no quiero seguir, Jorge Alfredo, porque de pronto me tomo este espacio que usted me da. Es solo decirle, Jorge Alfredo, que creo que un gran dolor de cabeza hoy en Colombia es que no están manejando el país en ninguno de los niveles. Dolor de cabeza, don Álvaro Forero. Pues la inconformidad permanente. Unos sectores que venían quejándose mucho por el tema de la inseguridad, atribuyéndole la responsabilidad al gobierno exclusivamente, como si ese fuera un problema que nació solo en este gobierno. Petro heredó una situación de seguridad no mala, sino malísima. No ha sido capaz de contenerla, pero es una tendencia. Sin embargo, los sectores decían que toda la responsabilidad era del presidente porque no dejaba actuar a los militares. Entonces hace un cambio, saca a quien la oposición consideraba mal ministro de Defensa y pone a un militar para que se acabe el San Benito de que no deja actuar a los militares. Entonces ahora ya no les gusta el militar, que porque va a descabezar, se han inventado una cantidad de cosas jurídicas y tal. Entonces, palo porque bogas o palo porque no bogas. La verdad es que los temas de seguridad son muy delicados, se necesita mucha mayor efectividad, para eso está un general. Yo también preferiría ministros civiles, pero es que los ministros civiles han mostrado poca efectividad, muchos. Entonces, en una situación crítica como esta se nombra un ministro de Defensa militar, pero ya no les gusta. Yo creo que es que algunos sectores del ejército que estaban muy conectados con la oposición consideran que con eso pues les está imponiendo un general que los va a exigir más resultados, y la excusa de que el presidente no nos deja o el de los diálogos de paz se va a acabar. Entonces se quejan porque no hay militares al frente de la seguridad, y cuando se va a poner uno también se quejan. Le hago una pregunta a usted, don Álvaro, a Pedro. Cuando uno ve que es el gobierno récord en haber cambiado ministros a diestra y siniestra, cuando no queda un solo ministro de los que comenzó, ¿es culpa de quién? ¿De quien los escogió? ¿Del quien estaba alrededor rodeándolos? ¿De los que nombró? Es decir, para nombrar ministros... Pero ese es otro tema, Jorge. No, pero le hago la pregunta a propósito de este pidiendo cambio del ministro de Defensa. Pero Finalmente el ministro lo de cambian. Defensa fue malísimo.
Fue Por malísimo. eso, Y por llevaban- eso. Llevaban, Y se lo venían llevaban cantando hace pidiendo rato. cambio al ministro de Defensa. Se hace el cambio del ministro de Defensa por una persona que conoce de asuntos militares. Y ahora se inventa una cantidad de enredos para oponerse pero también a esto. Mi pregunta, don Álvaro, es, ¿la culpa es del presidente por haberlo nombrado mal? ¿Alguien que elijo nombre y estaba mal asesorado? ¿O que Iván Velázquez se veía buenísimo y después salió malísimo? Jorge, mire, yo Ninguna de las dos, ¿Ninguna? Jorge. Yo creo que se puede analizar de una manera más serena. A ver. El ministro Velázquez hizo lo que lo pusieron a hacer. Estuvo a fondo combatiendo la corrupción y asegurando respeto a los derechos humanos. Él no tenía muchas capacidades en materia operativa. Algunos sostienen que no, pero yo creo que los ministros civiles poco intervienen en esos asuntos. Los militares son los que saben de esas operaciones y cuando el ministro les dice haga esta u otra operación, le dicen no, ministro, usted no sabe de eso. Que además tuvo una situación muy compleja por todo eso de la paz total, claro, eso enredó mucho porque los ceses al fuego complicaron mucho la labor de las fuerzas militares. Pero el señor hizo lo que alguna parte. En lo operacional no funcionó, entonces lo están cambiando, están poniendo a una persona que debería dar mejores resultados en eso. Entonces ahora que cambian muchos ministros, pero pedían cambiar este ministro, que querían que le dieran rienda suelta a los militares, nombran militar, entonces ahora que no les gusta el militar. Lo que digo es, yo no estoy defendiendo a Petro, pero esa criticadera obsesionada solamente porque es oposición a Petro, me parece exagerada. A este ministro hay que darle la oportunidad. ¿Que está mal nombrado? No, lo que pasa es que tiene unas implicaciones porque por su nivel de... sinceros, estuvo muy mal nombrado el ministro de Defensa de este país, Álvaro. Es decir, todo el mundo lo dice, el balance es pésimo. Lo que estamos viviendo de esto está Le muy mal, está muy mal repito, manejado. Jorge, eso no depende solamente del ministro de Defensa. Pues sí, de la es una política, sobresimplificación. claro. Pero muy mal ministro. Primero, los problemas de violencia que heredó eran muy grandes. Sí, lo que usted Su quiera. función era frenar eso, pero eso no vamos es fácil. Pero no eche retrovisor, no echemos ¿Cómo retrovisor. que no? ahorita al Es que, gobierno Duque. claro que hay que echar retrovisor. No, Usted está echando retrovisor no. sobre lo que hizo este ministro. Claro que sí, eso el retrovisor Bueno, es pero una sí, simplificación. pero ¿a quién Hay que entender de dónde vienen los eligieron, Álvaro? problemas. Eligieron al gobierno Petro y nombró un muy mal ministro de Defensa. Dígame si fue bueno o malo ministro. No, quiero yo creo que son sobresimplificaciones. Aquí cualquier persona pero, que no, Álvaro, pero no dígame, sabe pero dígame, materias ¿usted rajaría de o no defensa, rajaría al ministro de Defensa? opina, a ver, le acabo de decir, yo creo que ese ministro hizo lo que lo pusieron a hacer. En materia operativa no ha tenido éxito, yo creo que no solamente por culpa de él. Y yo no estoy defendiendo a Iván Velázquez. No, yo sé, un señor, usted no es amigo de él ni nada. me parece un señor cansón y todo, pero hizo el oficio. Sí, a mí no me parece. Con esa herencia que recibió, No, pero eso no es con el herencia. clan del Golfo disparado, el ELN doblado. No, con un el ELN presidente se ha que se... doblado, Claro, el ahora. Un ELN presidente, se ha doblado perdón, ahora, Álvaro, perdón, eso lo hace termino. la Álvaro, lo Defensoría del del ELN Pueblo. es- sí. Lo del Perdón, ELN no es termino. Pero una si cosa... lo hereda así, pero si lo hereda así, no nombra usted ministro de Defensa, No. pues usted actúa y No, no pero actuó. déjeme le contesto. El gobierno, Jorge. con una bandera Déjeme le de paz contesto. total, lo que hizo fue Mire, que los disidentes esa de las criticadera FARC, se ha dicho el mil veces. ELN, Déjenme el clan oír del Golfo, una no opinión solamente se distinta. multiplicaran en números, No, sino que claro, se Leo, multiplicaran y- en territorio. Claro, y que eso este fue en el gobierno no de Gustavo frenó la Petro. Esto no tendencia. tiene nada que ver con el gobierno de Iván Duque. Es claro que... ¿Cómo que no? ¿Cómo que Pues no? no, Álvaro. A ver, primero, esta es mi opinión Claro. y esto no es un careo. No. Segundo, no. decir eso no tiene ninguna base. Claro que tiene mucho que ver con el gobierno de Iván Duque, que recibió una situación de seguridad bastante buena y entregó el país en una situación de seguridad muy mala, con el Petro clan la del terminó Golfo de dañar. creciendo rápidamente, con el ELN doblado. Este ministro hereda eso. Este gobierno además se enfrasca en una política de paz total que no ha funcionado y llenó el país de ceses al fuego. Entonces para las fuerzas militares y para el ministro de Defensa ha sido muy difícil. Entonces esa simplificación de ministro bueno, ministro malo es muy relativa. Álvaro Uribe tuvo pésimos ministros de defensa y tuvo muy buenos resultados militares. Eso no depende solo del ministro. Yo lo que digo es, querían cambiar este ministro, lo cambiaron. Querían alguien enfocado en el tema militar, nombra a un general, pero ahora que está mal nombrado, que no sé qué, y estamos hablando hacia el futuro y usted está hablando del anterior, y entonces cuando yo digo si va a mirar atrás, mire más atrás, entonces que no mire el retrovisor. Bueno. Yo lo que digo es que hay que calmarse un poco y mirar estas cosas un poco más objetivamente.
Todos. Hay que dejar que este ministro llegue. Yo creo que puede ser, es una jugada hábil de Petro, Sí. porque les va a quitar a muchos el San Benito de que no dejaba actuar a los militares, porque ahora los militares van a estar al frente. Entonces los que son muy promilitares, pues les va a quedar más difícil criticar a Petro. Además, los ceses al fuego y esos procesos de paz están acabando. Entonces, todo eso se va a acabar. Sí. Necesitamos que un ministro de defensa efectivo produzca resultados y quitarle tanto apasionamiento político a que es Petro, porque También. lo hizo Petro. No. Ajá. Petro está haciendo lo que le pidieron que hiciera. Lo que pasa es que no lo hizo de la manera que querían. Que por qué no puso al general del ejército de más antigüedad, porque no va a premiar, me imagino, A los del ejército. a un ejército que no está produciendo resultados. Les pone un Que no general quiere- y de que la no Fuerza quiere desde Aérea hace mucho tiempo. para que presione resultados. Pero a Pedro le hago la misma pregunta que le Sí, hacía a Álvaro, porque se refería a eso, un poco Álvaro, en el sentido de lo de los ministros, el cambio de ministro. ¿De quién es el error? ¿De quien lo nombra o alguien que se lo ofreció y dijo va a ser buenísimo y no resultó siendo buenísimo? ¿O veía buenísimo Iván Velázquez y resultó malísimo? Jorge, en una democracia hay que buscar un responsable político y es el presidente de la República. El presidente de Colombia no tiene relación permanente con sus ministros, no hace la tarea, no es juicioso llevando una agenda en este país. Aquí hubo unos presidentes que fueron muy juiciosos con la agenda. El presidente Petro tiene una forma, de verdad, en mi opinión, bastante sui Diferente de generis de gobierno, manejar el gobierno, pues a tal punto que en un gabinete, en una cosa un gabinete de estos, en un consejo de ministros, vimos lo que pasó. El reality, claro, el reality. Unos ministros hablando como si se acabaran de conocer o de encontrar con el presidente, diciéndole que esto no estaba funcionando en nada. Los mismos ministros. El diciéndole estilo, al dice usted, presidente, no es el que... el estilo del presidente. Y ese estilo lleva a la conclusión que 2 años y medio después, pues hombre, el responsable de que esto esté como esté es el señor presidente de la República. Entonces usted dice, el culpa del presidente de haber Sí, nombrado a ese señor, ministro todos tan malo. los ministros, es que uno, Ok. cuando la historia en 40 años examine este gobierno, va a comenzar a examinar resultados cartera por cartera y al final va a decir quién los nombró. Pues un señor que tenía que dirigir esa orquesta, que es el señor presidente de la República. Es el único responsable, Jorge Alfredo, Sí. de toda la gente que llega allá y que le brinda unos resultados. Sí. Y lo que estamos viendo al día de hoy es que, mire, la salida de Velázquez Sí. es la confirmación del absoluto fracaso de la política de seguridad del presidente Petro, Jorge Alfredo. Y no lo hizo en 2 años y medio. ¿Y quiere que le diga una cosa? ¿Qué? Me parece muy difícil que en este año y medio que queda, donde hay un año de elecciones, es que, Jorge, en mayo de este año, Sí. en un año son las elecciones de Congreso. Sí. No, ya. O sea, ya están en campaña. entonces dígame en qué momento ese señor que nombre, pueden traer aquí, no sé a quién, a revivir a Douglas MacArthur y ponerlo ahí de ministro, y yo no creo que lo vaya a ¿De- resolver. de Jorge quién es Alfredo. la culpa? Y la culpa es del presidente de la República. Bueno, ¿qué pasa, exministro? Buenas tardes. Ajá. No sé por qué siento ¿Qué? un poco de animadversión acerca de la gestión No, pues, ¿cuál? tan loable que yo llevé a cabo ¿Cuál gestión? en el Ministerio de Defensa. Claro. Fue algo ágil, veloz. Es más, en este momento me estoy dirigiendo a entregarle la carta al No, señor. mijo, no, pero hace rato lo reemplazaron, mijo. Ya hace rato. Pero hace rato Amigo, ya, ya ministro. nombraron. No me Ya diga. avisó, Sí, ya venga, anunció tome una que hoy aromática, venga. renunció. Ah, ya, ¿Verdad? Sí, No hace sabía. Me rato, acabo de Pero ya enterar. terminó la carta de renuncia. ¿o sigue? Entonces sigue ahí con la carta. Rápidamente, Silvia, dolor de cabeza esta semana. Jorge Alfredo, mire, hoy quisiera detenerme en una historia que la verdad me tiene el corazón roto. Es la de Jocelyn Rojo Carranza. Hombre. Esta niña, una estudiante latina de 11 años, se quitó la vida porque los alumnos de su escuela en Gainesville, en Texas, la estaban acosando. Resulta que la amenazaban con denunciarla ante las autoridades migratorias de Estados Unidos para que la deportaran junto a su familia. Ella estaba en 6º grado, murió varios días después de haber intentado quitarse la vida en su casa. La mamá solamente se enteró de que la niña sufría acoso después de su muerte. Y su mamá, Marvela Carranza, dijo: esperé toda una semana por un milagro para que mi hija se recuperara, pero desafortunadamente nada se puso a hacer. A pesar de que el personal del colegio sabía que a la menor estaba siendo víctima de bullying por ser latina,
Y a pesar de que la pequeña estaba recibiendo orientación de un consejero de la escuela 1 o 2 veces por semana, nunca notificaron a la familia. Jorge Alfredo, esto es de responsabilidad de Donald Trump y de las políticas antimigratorias y de la estigmatización contra los migrantes y los latinos que ha venido difundiendo desde que fue elegido presidente en noviembre del año pasado. Esta niña se quitó la vida porque otros la estaban molestando por ser latina, porque otros amenazaban con ir donde las autoridades para que a ella y a su familia la deportaran por no estar con los papeles en regla en Estados Unidos. ¿A usted le parece que merece la pena la persecución que hoy están viviendo las personas indocumentadas en Estados Unidos? ¿A usted le parece que merece la pena que un niño decida quitarse la vida por cuenta de un bullying atroz al que estaba o del que estaba siendo víctima? Eso sí que es un dolor de cabeza, Jorge Alfredo, la persecución a los migrantes, la persecución a personas que desafortunadamente salen de sus países por diferentes razones que son de peso. Yo no justifico que vayan a otros países indocumentados, pero también hay que verle a esto el lado humano, y la verdad es que no se justifica que la pequeña Jocelyn Rojo Carranza se hubiera quitado la vida por cuenta de unos bárbaros a los que les están enseñando a odiar a los latinos en Estados Unidos. Ante tantos dolores de cabeza en esta semana, ¿usted qué haría? Al estilo